Bueno, estamos aquí para platicar una tarde inminentemente feminista. Me acompaña Isela Lozoya del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Bienvenida. Y Rosy Sáenz, bienvenida. Gracias Eni, buenas tardes y gracias por la invitación. Este día vamos a tener una plática muy interesante para todas las personas que nos visitan. La razón por la que Isela y Rosy nos acompañan el día de hoy es para platicar de un evento que se dio, un evento importante que se dio en días pasados por ahí en el Salón del Sindicato de Telefonistas de la Ciudad de México. Estamos hablando del encuentro del Frente Feminista Nacional para hablar sobre el Estado laico. ¿Qué les pareció el evento? Híjola, pues qué bárbara. Ahora sí que era justo y necesario este evento. Ahora fue el día 6 y 7 de abril, viernes y sábado. Y a mí me parece que cuando hablo de justo y necesario es porque es un tema que está en boga actualmente. Yo creo que muchos de los derechos que actualmente gozamos las mujeres tenemos que cuidarlos. Luego vienen corrientes de pensamientos dispuestos a lacerar esos derechos, esos adelantos de las mujeres, los derechos humanos, no nomás de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, de la diversidad, todo. Y ese es el peligro latente. Por eso nos convocamos todas las mujeres a nivel nacional para estar en este foro para hablar sobre el Estado laico. Y yo creo que es justo y necesario. Cuando yo hablo de justo y necesario es porque no podemos dejar pasar este evento y estos actos sobre los que ciertos grupos de intereses han estado queriendo permear en instituciones públicas, en leyes, en nuestra sociedad, para ir mermando los derechos que ya tenemos. Cuando hablamos de Estado laico, quizá a veces a algunas personas nos queda bastante claro el tema, pero sí es un tema que hay que enmarcarlo y precisarlo, ¿no? Precisamente porque estamos en un momento en el que a veces las definiciones se nos desdibujan y a veces los temas dan como para interpretar para todos lados. Este encuentro que se realizó, ¿por qué es importante un Estado laico? ¿A ti qué te pareció el encuentro, Isela? A mí me pareció sumamente interesante. Estuvo perfectamente equilibrada la participación de las primeras 3 moderadoras que nos dieron pie precisamente a todo lo que más tarde se discutió en las mesas de trabajo. Pero más que todo porque como que necesitamos una buena sacudida. Yo comentaba por ahí precisamente en el foro, en la mesa que me tocó, que a veces estamos tan inmersas en andar haciendo lo que nos corresponde, en estar persiguiendo lo que se requiere para llevar nuestra causa adelante, que no nos damos cuenta que esta situación de estas organizaciones de ultraderecha, conservadores, ya no sé cómo se le quieran, de índole religioso o como sea, se fueron metiendo, penetrando como si fuera el agua, ¿no? Como se va permeando a veces el agua y ya cuando menos te das cuenta, ya la tienes encima de ti, ¿sí? Entonces, era necesario un stand-by para repensar, precisamente como dice Rosy, ¿no? ¿Qué pasó? Si vamos avanzando en derechos, no es posible que ahorita tengamos una embatida que esté tratando precisamente de echar abajo todo lo que siglos nos ha costado a muchas mujeres. Que de hecho esta fue una de las primeras, la primera conferencia magistral que se presentó y fue sobre cuál es el escenario histórico del Estado laico tanto en México como en Latinoamérica, que hizo la compañera Roxana. Comparto con nuestros radioescuchas y por las personas que nos siguen a través de Facebook, las conferencias completas se van a estar publicando en este sitio, Difusión Norte, a través del cual pueden ustedes ahondar un poco más en el tema que estamos platicando, ¿no? ¿Qué dijeron estas talleristas? Y es interesante porque precisamente algo que se debatía en la primera conferencia es que cuando hablamos de laicismo, todos pensamos en Juárez, las leyes de reforma, Lerdo y Lerdo de Tejada, ¿no? Y hablamos de la desamortización del clero, la separación del clero y el Estado. Sin embargo, este fue un tema que se dio jurídicamente y no tanto.
O sea, que dejaron por ahí algunos hilos conductores que costó mucho tiempo en el escenario cultural. Lo comentaba Roxana, una cosa es que se hayan promulgado las leyes de reforma y eso no implica un cambio al día siguiente, ¿no? Ni al año siguiente, sino que fue una construcción histórica. Y cómo ya estamos en un momento en el que esa construcción histórica se ve amenazada, ¿no? Se ve como en sentido contrario. Hay posibilidad de retornar. Fíjate que algo que es muy rescatable de la ponencia de Roxana es que trajo a colación precisamente lo que eran el patronato real, ¿sí? Cómo a partir de un acuerdo entre el Vaticano de aquellos tiempos y el gobierno español, se le concede a los gobiernos del virreinato español. Tienen un acuerdo mediante el cual la iglesia dice: yo evangelizo. Claro que esto se podía hacer porque eran reyes, monarcas muy católicos. Entonces les interesaba, si quieren pónganlo entre comillas, que se evangelizara a todas las personas colonizadas. Y a partir de ahí surge esa figura que la iglesia se iba a dedicar a evangelizar, pero el gobierno tenía la posibilidad de poder nombrar obispos, de sacerdotes, autoridades eclesiásticas, inclusive pues también tenía la obligación, junto con ese derecho, de construir las iglesias, construir escuelas religiosas, etcétera. Entonces ya desde ese preciso momento se hizo una mezcolanza, ¿verdad? Que más adelante, pues como lo platicó ella, fue avanzando el rumbo hacia el Estado laico, pero sin despegarse por completo, por todos los motivos que ustedes quieran, patrones culturales, presiones, etcétera, sin despegarse del contexto religioso. Entonces es muy importante eso que ella dijo. Y como lo mencionas, ¿no? A veces, ahorita es importante darnos cuenta de este marco histórico, porque efectivamente a mí hubo dos puntos que me llamaron mucho la atención. No sé, Rosy, tú que eres abogada y trabajas más este tema. El tema tan lamentable de las encomiendas, donde se daban discusiones a la vista de derechos humanos tan absurdas como es si las personas indígenas tienen alma o no. Pero también el tema tan delicado del registro civil, de que anteriormente la iglesia tenía la facultad de registrar a todas las personas que nacían en el territorio sin que existiese un registro civil. Y bueno, se hace una delimitación clara, se pierde esta facultad por parte de la iglesia, que sigue bautizando. Antes estábamos hablando prácticamente de la iglesia católica, y se instituye una institución, el registro civil, precisamente para ver el tema de nacimientos, muertes, uniones civiles, únicamente a la luz de un Estado de Derecho. Y quizá vale la pena hablarlo ahorita cuando este tema del registro civil es un tema pues muy cuestionado, ¿no?, por los grupos fundamentales. Sí, yo creo que aquí podemos identificar fácilmente los grupos de interés desde la historia. ¿Sí? ¿Cómo fue nuestra independencia de México? ¿Qué pasó? ¿Cuándo nos perdimos en las religiones o atrajimos las religiones? Bueno, yo creo que en concreto la Iglesia Católica incursiona en nuestro país bajo o con el pretexto de evangelizar, de llevar la fe a los indígenas, y es a través de la fe que se va metiendo. Llega un momento que hacen esas componendas Estado-Iglesia, donde le dan facultades a la Iglesia de llevar el registro civil, de llevar la educación, todas las facultades que ahora son exclusivas del Estado. Ahí intervenía la Iglesia. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar que hubo intereses económicos de por medio. Cuando se da la independencia, México no tenía recursos para sobrevivir, y quien aporta la economía, los recursos, es precisamente la Iglesia. La Iglesia llegó a patrocinar y a financiar el ejército, los uniformes, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega Benito Juárez y declara la separación de la Iglesia y Estado, pues no les gustó. Claro que les quitó mucho poder,
es prácticamente todo el poder. Y de ahí vimos también antes, previo a, después y antes esta guerra, quedó también después la guerra de los cristeros, y es precisamente con esa lucha de los poderes. Actualmente, nuevamente, parecen como ciclos que se van cumpliendo en la historia de un país, se vuelven a repetir. Ahorita estamos en ese peligro de todos estos avances que llevamos, volverlos a perder por esos grupos de interés. Ya vimos, por ejemplo, recién se acaba de ver que, ¿dónde se ha visto eso? Que los candidatos a la presidencia se juntaron con el obispado. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, estamos en una separación de iglesia y Estado y volvemos a someternos otra vez a ciertos poderes de interés. Eso es muy riesgoso, es peligroso. Y otro tema, ¿no?, que se comentaba también en el encuentro, que todos los candidatos a la presidencia de la República se han posicionado desdibujando el Estado laico. Muchas de las declaraciones son sin ver esta línea, ¿no? Hay comentarios que dicen que se van a consultar los derechos humanos, el tema del matrimonio igualitario y muchos temas de derechos sexuales y reproductivos. Sí. A mí me parece que ante este evento que pasó con la conferencia del obispo, el episcopado, tendría que haber salido el INE a multar a esos candidatos. Porque en otras ocasiones, fíjense, yo he sido consejera por muchos años, el INE ha multado a candidatos hasta por llevar una cadenita de la Virgen de Guadalupe o un crucifijo y que salen en sus pósters. Entonces los ha sancionado por eso. En ese caso tenía que haber hecho un llamamiento de atención el INE a esos candidatos y haberlos multado. De hecho, valdría la pena, ¿no? Yo creo que un siguiente proceso en esta labor periodística, por ahí hay que platicarlo con Dora, una servidora, periodista de Difusión Norte, sería platicar con el INE, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Claro. Sí, ir a fondo, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se entrelazó, por ejemplo, allá en el foro en el que estuvimos, la situación de Rosana, donde nos lleva a todo el contexto de cómo se formó el Estado laico? Y luego, cómo Cecilia Delgado retoma, también fue sumamente interesante, estuvo muy bien secuenciados los temas del foro, porque cuando ella nos habla de cómo el discurso tan simbólico que se presenta por estos grupos, ¿sí? Pues tiene mucho que ver, nunca lo abandonaron. Un discurso simbólico en el cual la gente que es religiosa es la gente buena. Entonces, en estos tiempos de elecciones, pues qué oportuno, ¿no? Hay que votar por la gente buena. Sí, claro, ¿no? Porque exactamente, cuando es totalmente opuesto a una cuestión ética que tenga que ver con un bien mayor, con un bien para la mayoría de las personas, y cómo han sabido hacer su tarea todas estas corrientes conservadoras de ultraderecha, porque también se dijo por ahí algo que es muy importante, ¿sí? Las mujeres en la lucha por nuestros derechos humanos nos estamos jugando la vida, y esas personas se están jugando su estilo de vida, que es muy diferente. Entonces se van por donde sea, ¿sí? Y habría que pensar, pues, desde la religión, no desde las iglesias, porque yo no dudo que pueda haber feministas que sean muy religiosas en algún aspecto, pero eso no indica que tengan que estar contraviniendo los derechos humanos de las demás, que es donde entra la cuestión ética, ¿verdad? Porque estamos atacando los derechos de una mayoría. Sí, y que aquí, precisamente ya que lo retomas, era un punto en el que abordaba Cecilia muy fuerte, ¿no? ¿Cómo relacionamos pertenecer a un grupo religioso
con una idea de facto anticorrupción. Mucho del tema que está en la agenda pública, lo mencionaba Roxana, es la lucha contra la corrupción. Entonces, se pudiera jugar con la idea, y quizás es lo que están haciendo, se pudiera jugar con la idea que si alguien va a misa, se confiesa, tiene una bendición de un grupo religioso, de un sacerdote o ministro, bueno, entonces no roba, no va a ejercer corrupción, no va a haber tráfico de influencias, cuando no es una garantía. Claro que no. Problemas significativos en el tema de manejo de los recursos, en el tema de transparencia, se encuentran en el interior de los grupos religiosos, ¿no? Entonces, ¿cómo es un jugar con una idea hasta cierto punto subliminal? No, sí voy a luchar contra la corrupción porque entonces me adscribo a un grupo. Algo que comentaba también ella, que a mí me pareció interesante, fue cómo grupos religiosos con muy diversas impresiones y concepciones de su fe se suman. Sí. Encontraron un enemigo común, ¿no? Así es. Y este enemigo común es el derecho de las demás personas. Porque un punto importante al hablar de derechos humanos es que el Estado está obligado a garantizar la libertad de que cada quien construya su vida como mejor le plazca. Por supuesto, en un marco de legalidad. Y cómo estos grupos quieren ejercer su derecho de imponerle a otros y otras cómo deben vivir en base a mis criterios, ¿no? Entonces, esta idea del autodesarrollo, la autodeterminación, se nubla por una determinación que viene de fuera, ¿no? A mí me dejó pensando porque dije, bueno, pareciera que estamos ante la disyuntiva entre elegir sobre mis derechos y elegir sobre los derechos del otro. Entonces ahí el tema es interesante. No, pero es que hay una jerarquía de derechos, eso no se nos tiene que olvidar, ¿sí? En donde, bueno, pues habría que ver. Yo creo que aquí las feministas simplemente, si no ejercen una religión, no contravienen a nadie para que no la ejerza. Sí, claro. Hemos sido muy respetuosas. Respeto que seas católica, que seas testiga de Jehová, etcétera, etcétera. Todas las religiones que hay ahorita. Que tengas un credo. Sí, hay muchas que no tienen ninguna religión. Pero de eso a permitir que tú, por ser muy religiosa, vas a estar atentando contra los derechos humanos de alguien, ahí sí no. Por ejemplo, hay temas ahorita muy importantes que no debemos dejar de estar tratando, como es los derechos de salud reproductiva, esta problemática que viene a dar con el embarazo. ¿Cuántos embarazos en adolescentes tenemos? Y no nos conformamos con que ciertos grupos digan que la solución es la abstinencia. No. Dile a uno adolescente que está en pleno funcionamiento hormonal que se abstenga. Es como decirle a tu cuerpo no comas. ¿Sí? De eso a decir, haz lo que tienes que hacer con responsabilidad. Y te voy a dar la información porque además es un derecho de los jóvenes recibir información. ¿Sí? Y es una violación a sus derechos humanos de que no se les dé esa información. Hay grupos que se niegan a tratar los temas en los centros escolares o en centros comunitarios. No quieren, creen que por no hablar el tema o no tocarlo, ya resolvieron. Así es. Y ahí está la problemática. Embarazos no deseados, echándoles a perder la vida a tantas adolescentes, porque no recibió en tiempo y forma una información, ¿sí? Y de eso se están agarrando esos grupos religiosos, y ese es un atentado al Estado laico. Cuando hablamos de nosotros, hay un lema que utilizan muchos, ustedes, como dicen, saquen su rosario de usuarios, a eso se refiere. O sea, no te metas con mi toma de decisiones. Mi toma de decisión la estoy llevando libremente y responsablemente también, responsablemente. Aquí no te metas, ¿por qué?
porque es mi cuerpo, es mi problemática que yo estoy viviendo nada más. Yo tengo derecho a decidir sobre lo que a mí me pasa. Entonces, esos grupos, cuando empiezan a decir a las instituciones públicas, no promuevan el condón, no hablen del tema en las escuelas, eso es una violación al Estado laico, porque hablan desde su fe. Y aquí la fe, hay una barrera. No metas tu fe en estos espacios. Tu fe es respetable. Que además es el derecho, ¿no? Lo que nos debe de mover a todas y a todos es actuar conforme a derecho. Yo creo que en todo lo que tiene que ver con los temas que abordamos desde los grupos de mujeres, desde los institutos de las mujeres, pues están enmarcados en la ley. Ahora bien, yo respeto que alguien quiera decir, no, a mi hija no le vas a enseñar. Bueno, pero tú, si no quieres, no le enseñes, pero no obstruyas que se le enseñe a quienes no son de tu familia, ¿sí? Porque, bueno, las grandes masas no están donde están estos grupos, ¿sí? No es el mismo nivel socioeconómico. No por atender a unas pocas, vamos a dejar en el descuido a la gran mayoría, ¿sí? No se debe, por ley tenemos que hacerlo. Y no debe la escuela pública de ninguna manera hacerse hacia las opiniones de grupos que son muy reduccionistas, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que opinen. Tú opina, pero no tienes por qué venir a obstruir, porque a eso han llegado ya, ¿sí? A intervenir, ¿por qué? Porque como eso que comentábamos de que se han ido filtrando como el agua, pues están en las instituciones, están en las escuelas, en las universidades, en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que con mucho esfuerzo se elabora un documento para hacer, por ejemplo, el programa para la prevención del embarazo en adolescentes, no ha faltado quien filtre los documentos para que lleguen a manos de esas personas. Es el colmo que se quiera decir, de esto sí, esto no, esto sí, esto no. No puede ser, ¿sí? O sea, por eso este llamamiento que nos hicieron a través del Frente Nacional Feminista tenemos que tomarlo con mucha seriedad, porque ya tenemos que ir a la acción, ya no podemos estar reflexionando o pensando, ya tenemos que definir qué vamos a hacer para que el derecho, la ley, se privilegie por sobre todo lo demás. Y que aquí digamos perfectamente con la tercera conferencia, ¿no? Que fue la conferencia de Patty Olamendi, que fue el escenario jurídico. La premisa fundamental de esta conferencia, que la estaremos publicando el día de mañana a través de Difusión Norte, para quien guste escucharla completa, es: el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley, y en ello que particulares, como lo serían estos grupos religiosos, se inmiscuyan en mi ejercicio de derechos humanos. Y bueno, con este tema en panorama vamos a hacer un pequeño corte, vamos por ahí a un corte comercial. Muchas gracias, nos indican en cabina de Radio Universidad. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Ecos de Mirabal, seguimos aquí en esta charla feminista. Muchas gracias a Dora Villalobos por el espacio, Isela, a Rosy por acompañarnos, Edeni Rodríguez a la voz. Volvemos y estamos hablando de temas importantes que se dieron en el encuentro del Frente Feminista, de temas coyunturales en este momento de la definición de los rumbos del país. Hablamos en ocasiones, muchas gracias también a la persona que se comunicó a los teléfonos de Radio Universidad ahorita en el corte comercial. Como la llamada se dio en el corte, no tuvimos oportunidad de pasarla al aire, pero a manera de resumen, esta persona nos compartía su opinión respecto a por qué no se debe educar, dar información de derechos sexuales y reproductivos a los jóvenes, porque entonces estaría permitiendo un ejercicio de la sexualidad, y que en lugar de educar, tendrían que estar ahí sus madres para atenderlos y acompañarlos. Esta es un comentario frecuente, ¿no? Es un tema cotidiano. Yo creo que es parte de un prejuicio muy, muy extendido, ¿sí? La verdad es que la problemática del embarazo en adolescentes
tiene causas multifactoriales, multifactorial. Estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de la falta de oportunidades, estamos hablando de una educación ineficiente. Y yo les voy a poner un ejemplo. En Chihuahua tenemos desafortunadamente el deshonroso segundo o primer lugar en embarazo en adolescentes. Ahí fluctuamos entre uno y otro. Esto tiene mucho que ver de qué parte del estado son las jóvenes que se embarazan. Y tiene que ver con una serie de factores, como los que ya dijimos, educación, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con muchísimas cosas. El de Delicias, por ejemplo, que es como de los más altos en cuestión de desarrollo económico, de crecimiento económico. Se podría suponer que ahí no tendría por qué haber tanto problema de embarazo en adolescentes. Sin embargo, ya vía diagnóstico podemos observar que en municipios, independientemente del grado de desarrollo, en donde el común denominador no se dé educación sexual a niños, niñas y adolescentes, está tan inmerso que inclusive, aunque las maestras y los maestros tienen la obligación de dar los contenidos de educación sexual, no se hacen llegar. Y eso produjo que diera un alza en las estadísticas ese municipio. Si es un municipio, tienen acceso a medios de comunicación, a una serie de situaciones. ¿Qué pasó? Y al hacer un mapeo y hacer un análisis, eso fue lo que pasó. Yo creo que no debemos dejarnos engañar por esa situación de que no esté el padre o la madre para acompañar. Razón de más para que se permita que sea la escuela la que coadyuve en la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, que además es un contenido. Rosy decía ahorita hace rato algo muy importante: ¿cómo le vamos a frenar a una jovencita, a un jovencito? ¿Cómo le vamos a frenar toda su carga hormonal, sí? Tenemos que ser muy precisos y tenemos que... La educación sexual no es, mira, ese es el condón, no. La educación sexual es integral, habla de un proyecto de vida, habla de que los jóvenes y las jóvenes conozcan su contexto. O sea, no es llegar con la cajita de condones, de pastillas anticonceptivas del siguiente día, para nada. Es tratar con temas, si quieren, en ese lenguaje de valores, ¿sí? Que sean asertivas, que tengan acceso. Isela, ¿me permites? No, adelante. Sí, entonces, en ese sentido, yo creo que deberíamos de agradecer que la escuela pueda, en un momento dado, coadyuvar con toda esta educación. Efectivamente, a lo mejor a veces no está la madre, porque sabe por qué motivo. La mayoría de las veces en que uno de los dos falta es generalmente el padre, ¿o no, Rosy? Así es. Yo creo que aquí no podemos dejar la carga, o sea, el Estado no puede ser omiso a su responsabilidad. No podemos dejarle estos temas exclusivamente a los padres, aunque hay muchos padres que dicen nada más yo les puedo hablar. Lo peor es que no les hablan. No les hablan, ¿por qué? Porque no tienen esa cultura, o sea, es un tema tabú. Si a ellos no les hablaron de educación sexual al interior del hogar, ellos no van a hacer lo mismo. Bajo este temor de que no vaya a ser que yo le dé información de más y es como estarle dando las llaves de la puerta para que vaya y tenga relaciones con cuanta persona se encuentre. No, yo creo que generas en ellos una responsabilidad. Además está visto, fíjate que en los países donde hay una nula índice de embarazos, ahí es nulo, o sea, nada, son países donde tienen educación sexual, claro, en las escuelas. Y además, cuando está visto que donde hay educación sexual, retardan la práctica sexual los jóvenes. Y aquí tenemos, mira,
Aquí Eso en es El Paso, cierto, comprobado. en El Paso, sí, ahí están las estadísticas, Pilán es uno de ellos. En El Paso resulta que los lugares donde abortan, los demandantes, las usuarias, son de aquí, de Chihuahua. Ni siquiera de Texas, que está permitido el aborto en Texas. No son las usuarias, la mayoría, o sea, si habrá alguna que vaya y aborte tejana, pero la mayoría son de Chihuahua. Qué lamentable. Y son las ricas, porque las pobres no van a poder irse allá a hacer esas cosas. En este tema, a mí me gustaría enfatizar algo que comentó Rosy hace unos minutos, que a lo mejor pudiera pasar desapercibido, me gustaría así como que remarcarlo, y que va muy ligado con la explicación que nos acaba de dar Isela. La educación sexual en base a derechos reproductivos de las mujeres y de los niñas y adolescentes, sobre todo adolescentes, tiene que ver con un ejercicio responsable y conocer de manera responsable tu cuerpo y tu vida. Claro. Esta responsabilidad sería como la palabra clave del contexto que nos presenta Isela, de que es un desarrollo integral y tiene que ver con demasiados factores. Cuando yo escucho este comentario es que es permitirles el ejercicio de la sexualidad, habría que preguntarnos entonces, cuando no se enseñaba sexualidad en la escuela, incluso entonces cuando no había un acceso universal a la educación y la educación estaba muy reprimida, ¿no había embarazos adolescentes? ¿No era el promedio de matrimonio y de vida a partir de los 12 años? ¿Acaso en estos momentos las jóvenes no se embarazaban desde que empezaban a arreglar? Así es. Por supuesto que sí. Entonces, el sentido de esta educación integral con responsabilidad tiene mucho más que ver con este proyecto de vida que nos comentaba Isela, y que desafortunadamente el tema del embarazo adolescente es un tema inminentemente marcado por la perspectiva de género, porque desafortunadamente es un tema que inminentemente le afecta a las adolescentes. Mayormente a las adolescentes. Mayormente cuando hablamos de proyecto de vida, es mucho mayor lo que se afecta el proyecto de vida de una joven que de un joven. Claro. No, y precisamente, fíjate qué contradicción tan grande. Estamos trabajando en prevenir embarazos, precisamente para no llegar a la interrupción de los embarazos. Sí, claro, o sea, ¿no? ¿Por qué no, en lugar de estar peleando si se interrumpe el embarazo, si no se interrumpe, si es legal, si es ilegal, en qué semana? ¿Por qué mejor no enfocamos todas nuestras baterías para la prevención? ¿Sí? Prevenimos el embarazo, prevenimos interrupción del embarazo. Claro. Y que también hay un segundo tema velado, que a veces es más sencillo no mencionarlo, pero que es importante mencionarlo. Hasta ahorita hemos estado platicando de un embarazo adolescente consensual, es decir, de un embarazo en el que ambos son jóvenes, en el que las cosas se dan, pero desafortunadamente la estadística en el estado de Chihuahua, que maneja el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nos demuestra que la mayoría de los embarazos de las adolescentes se dan en disparidad de edad. Para es empezar. Decir, son jóvenes, son mujeres adolescentes que se ven inmersas en escenarios sexuales con adultos, claro, con hombres ya muy grandes. Y bueno, aquí ya no es un escenario nada más de si hay condón o no hay condón. Estamos hablando de un tema de abuso, estamos hablando de que las leyes deberían ser más efectivas, ya no tiene que ver si estuvo o no su mamá, sino de una problemática social integral. Claro. También para comentar, recibimos ahí una llamada. Muchas gracias, señora, por la llamada que nos realizó hace unos minutos. Y su cuestionamiento era sobre si efectivamente las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Ella decía, en realidad, no somos dueñas de nuestro cuerpo, como para tomar o no decisiones, ¿no? Hay que saber, hay que preguntarle, si fuéramos dueñas de nuestro cuerpo, sabríamos cuándo nos vamos a morir. Pero al escuchar su comentario, muchas gracias, señora, por su llamada, es una llamada anónima, no nos quiso compartir su nombre. Yo me preguntaría, independientemente del cuestionamiento de si soy dueña de mi cuerpo,
alguien puede ser dueño del cuerpo de otro. Yo creo que ese es el Una punto. idea religiosa puede ser dueña del cuerpo de otras mujeres, del cuerpo de otras sobre el personas. cuerpo de otra persona. Ahí están esos grupos de interés queriendo intervenir en la política pública del Estado. El Estado tiene la obligatoriedad de atender toda esta problemática con un enfoque de derechos humanos, ¿sí? Entonces, tiene que el Estado tomar cartas y decir, por favor, tú aquí no te metas. Esta es una decisión que yo tengo que resolver porque soy el órgano rector de la política pública, nadie más. Y esto es con enfoque de derechos humanos, no más. Y aquí tendríamos que marcar como esa línea, ¿no? Que es el tema al hablar de fundamentalismos religiosos. La persona que nos marcó, yo, Isela, Rosy, muchas gracias, Rosy, por acompañarnos. Gracias, Rosy. Gracias. Estamos en todo nuestro derecho de pensar y de tener una idea cultural sobre nuestro cuerpo, ¿no? Yo puedo creer que soy dueña de él o yo puedo creer que no y que tengo que dar cuenta de él a una entidad religiosa. Es perfectamente válido. Yo estoy en todo mi derecho de decidirlo. La señora está en todo su derecho de asumir el compromiso que ella tiene de su cuerpo con su entidad espiritual. Pero eso no nos faculta decidir lo que otra persona piensa sobre su cuerpo. No nos faculta a decidir lo que otra persona deba de hacer con su cuerpo, ¿sí? A final de cuentas es la gran elección de cómo voy a vivir yo mi vida, pero ese es un derecho que no todas las mujeres tienen acceso a él, a este derecho. Por eso estamos trabajando, porque todas las mujeres deben tener un pleno derecho al ejercicio total de todo lo que significa para ellas el derecho a la vida, el derecho a la sexualidad, al trabajo, a todos los derechos, ¿sí? A construir tu proyecto, a Exactamente. planificar. Entonces hay que trabajar en eso. Mientras se desconozca, pues va a haber quien se aproveche de eso, ¿verdad? Y yo creo que como en todo, yo puedo hacer de mi vida un papalote, pero no de la vida de los demás, ni de las decisiones Así de las es. demás. Pero además, yo tengo la obligación, yo, considerándome gobierno, tengo la obligación de garantizar que todas las personas tengan pleno acceso a todos sus derechos. Sí, claro, ¿no? Y aquí tomo y enfatizo esta afirmación que acabas de realizar. Todas las mujeres, el gobierno tiene, Isela, gracias por acompañarnos, Isela es secretaria ejecutiva del Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Gracias. El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona en sus creencias religiosas personales obstruya el derecho a la libertad de constituirse de otra persona. Era una frase, palabras más, palabras menos, que usaba Fati Olamendi, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en ese escenario? Porque aunque el artículo 1 constitucional nos exige la obligación de no discriminar, toda la normativa de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes trae marcada muy claramente el tema de que hemos estado hablando sobre el embarazo adolescente. Esa línea se desdibuja, particularmente en esta etapa. Pasamos de un laicismo a una idea donde los temas están muy mezclados, y algo que comentaba también Cecilia es que el discurso se desdibuja. Sí. El discurso sobre la libertad se desdibuja, y entonces el discurso se vuelve confuso para las personas que están en la vida cotidiana, para las personas que no pertenecen a un grupo fundamentalista, y para las personas que a lo mejor no tienen militancia en algún grupo feminista. Claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Cuando hablamos de feminismo hablamos de defender la vida. Así es. Eso es otra de las cuestiones que tiene que entenderse. O sea, el feminismo es una corriente que lo único que busca es hacer valer los derechos de las mujeres. Y más allá de eso, la igualdad entre mujeres y hombres. El principal, yo creo que uno de los principales, sino que el principal principio o sustento del feminismo
es precisamente la igualdad, ¿sí? Un asunto importante que también se enfatizó repetidamente en las plenarias y en la toma de acuerdos es que el feminismo es un mensaje de vida de las feministas para todas las personas. Las feministas nos interesa mucho posicionar los derechos de las mujeres, todas las mujeres heterosexuales, las mujeres homosexuales, las lesbianas, las mujeres transgénero, todas las mujeres, porque no tendríamos por qué hacer diferencias entre unas y otras. Las mujeres jóvenes, las adolescentes, las mujeres adultas. Claro, durante todo el ciclo de vida. En todo su ciclo de vida y en todas sus circunstancias, ¿sí? Y en ocasiones se da otra discrepancia, ¿no? A veces decimos, es que los grupos pro familia. Las feministas, los movimientos feministas, somos un grupo a favor de las familias. Claro. Sin embargo, aquí caben todas las familias, no estamos hablando de las familias homoparentales, las familias lesbomaternales, las familias heterosexuales, las familias de mamá y abuela, de mamá, abuela e hija, las familias de padre soltero, de mamá soltera. Es decir, la realidad es que en nuestro país y en el mundo entero hay una gama muy amplia de familias. Claro, pero además hay otra cosa. Si tú quieres por el mismo estereotipo y el mismo rol, pero si la mujer está bien, la familia está bien, ¿sí? O sea, en la medida en que una mujer viva su vida con plenitud, va a poder contribuir a que todo su entorno lo viva de esa manera. Pero para eso volvemos a lo mismo, derechos. No hablamos de otra cosa más que de derechos. Casi deberíamos de llenar pizarras y derechos, porque de lo único que se trata y de lo único que trata el feminismo es de llegar al pleno ejercicio de los derechos humanos. Y aquí algo que comentaba también Patti Olamendi es que el actual escenario jurídico de México juega en favor de las mujeres. La forma en la que está planteada la redacción jurídica va en favor de los derechos de las mujeres. Pero entonces el tema está en hacer valer esos derechos. ¿En cuál sería la metodología para que el Estado recuerde que su obligación es garantizar el ejercicio fundamental de derechos? No, y sobre todo no permitir el retroceso. No podemos ir hacia atrás. Sí, claro, ¿no? Y seguir avanzando. Y en ocasiones pensaríamos que son asuntos ya resueltos. Que el tema de la educación sexual, que el tema de la libertad, que el tema del... Pero, y fíjate algo que no ven, algo que no se percibe. En esta incansable y antiquísima lucha de las mujeres por los derechos humanos, hemos tenido logros para los hombres. Sí, claro. O sea, porque no se trata de sustituir a los hombres, no se trata de ahora yo voy adelante y tú vas atrás, se trata de ir en condiciones de igualdad. Y fíjate, a partir de Beijing, que fue cuando las feministas llevaron el tema a la ONU, sobre todo lo que tenía que ver con la violencia contra mujeres, a partir de ahí y con CEDAW salen una serie de ordenamientos a través de los cuales se empieza a trabajar ya de manera instrumental lo que la teoría de género nos enseña, ¿sí? Y viene la perspectiva de género como una herramienta para poder empezar a deshacer las brechas de desigualdad. Pero en ese andar encontramos que a veces las brechas obran en contra de los hombres y no las hemos hecho a un lado, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la cultura institucional, cuando hablamos del derecho de la conciliación de la vida familiar y laboral, por supuesto que estamos pensando en las mujeres, porque son las que somos quienes llevamos las mayores cargas. Pero ese derecho logrado va a beneficiar también a los hombres, porque ellos también tienen derecho a conciliar, es un ejemplo, ¿sí? A conciliar la vida familiar con la vida laboral. Entonces, pues necesitamos aliados también. Sí, y esto es muy importante, qué bueno que lo mencionas, Isela, muchas gracias por traerlo a la mesa, porque sí, cuando hablamos de feminismo no hablamos nada más de las mujeres, sino de todo el sistema
de mayor libertad y de menos cargas, cargas emocionales, cargas psicológicas que implica esta desigualdad para ambos géneros. Y ahorita que lo mencionabas, yo me gustaría precisar un tema particular en el estado de Chihuahua, fue el tema de la apertura de pensiones. No sé si todos nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas saben, pero anteriormente las trabajadoras no podían darle pensiones a sus maridos porque eran hombres. Sí. A menos que tuvieran una enfermedad terminal, demostraran que son incapaces, y una serie de circunstancias muy injustas. Entonces, una lucha feminista fue eliminar esta desigualdad, que tanto hombres como mujeres pudieran adscribir a sus parejas. Sí, se trabajó mucho para eso y el logro no está completo porque si yo no voy y lo pido, no me lo dan. No es así tan automático como si yo fuera un hombre y estuviese registrando a mi mujer, ¿sí? A mi esposa, a mis hijas. No. Aquí hay que ir por él, hay que hacer el trámite, digamos. Pero bueno, vamos avanzando. Y yo creo que no hay por qué no hablar de una convivencia armónica entre diferentes maneras de pensar. ¿Sí? El que yo piense de una manera no quiere decir que yo me tenga que aferrar a que tú pienses de la manera en que yo piense o que tú hagas lo que yo creo correcto que está hacer. Yo creo que si por todas partes nos vamos a trabajar en función de lo que es derecho, de lo que es legal, de lo que es la ley, de lo que es el marco normativo, nos vamos a evitar muchas cosas. Sí, efectivamente, ahí podemos avanzar, ¿no? Podemos avanzar hacia un mundo más armónico, más en paz. Podemos avanzar a un mundo... Se oye utópico, utópico. Pero se requiere voluntad para trabajar en eso. Y sobre todo se requiere el reconocimiento de los derechos propios y ajenos. Definitivamente se requiere conocimiento, conocer estos derechos. Mucho de lo que mencionaba Patti Olamendi es, hay que precisar claramente en México qué derechos existen y cuáles no. Porque pasa también que en ocasiones opinamos desde nuestro sentimiento, muy válido, pero con total desconocimiento de las leyes. Y con total desconocimiento de los cambios históricos, como este que nos comentabas. Otro muy importante también que fue una lucha feminista es la reforma en la Ley General del Trabajo del derecho a la paternidad de los hombres. Claro. Porque los caballeros que nos escuchen y que tengan hijos han de saber que cuando un hijo o una hija está enfermo, uno quiere parar el mundo y correr hacia allá. Así es. Pero esto históricamente solo estaba permitido a las mujeres. Aun cuando el amor, la preocupación, la inquietud es muy válida para ambos, y esta fue también una lucha feminista. Entonces, ¿algo con lo que gusta cerrar, Isela? Pues a mí me gustaría cerrar diciendo que requerimos el concurso de mucha gente para poder sacar estos temas adelante, que desafortunadamente los temas de las mujeres son temas álgidos porque no le gusta a ciertas corrientes hablar de género porque lo consideran antinatural, ¿sí? Y solamente lo natural es válido. Pues hay que desnaturalizar todo, ¿sí? Hay que desnaturalizar todo para poder entender lo que realmente es cada cosa y en lugar de... Estamos viviendo tiempos muy difíciles por todos lados. ¿Por qué agregar esto más cuando en paz cada quien debe vivir sus creencias sin imponerlas? No, pues muchísimas gracias, te agradezco. Agradecemos también a Rosy que nos haya acompañado. Y si usted quiere conocer y escuchar un poco más lo que dijeron estas compañeras que hemos estado platicando por aquí, Cecilia, Patricia Olamendi, ya se encuentra publicada completa en el portal Difusión Norte la conferencia de Cecilia sobre el tema de los fundamentalismos, y el día de mañana se publicará también completa la conferencia sobre situación jurídica y qué hacer para hacer valer tus derechos. Claro. En el escenario jurídico, en el escenario judicial, que imparte la licenciada Patricia Olamendi. Muchas gracias. Isla, nada más, nos quedan 2 minutos más de programa y pudiéramos cerrar con un tema. ¿Cuáles son los retos que está haciendo el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, que siempre tiene más retos que los que son superados? ¿Cómo ven ustedes este escenario? Bueno, mira, empezamos
empezamos bien esta administración. Ha habido desafortunadamente ciertas cosas como de lo que hemos estado hablando que en un momento dado pueden detener la marcha de las metas, pero seguimos trabajando mucho, queremos inclusive tratar de que ya todas las dependencias puedan tener sus propios modelos de incorporación, porque a final de cuentas a lo que le interesa al instituto es romper brechas de desigualdad. Entonces estamos trabajando con todo el funcionariado público para que sepan cómo a través de esa herramienta que es la perspectiva de género podamos ir cerrando las brechas de desigualdad. Muchísimas gracias, Isela, muchísimas gracias por compartirnos. Si usted tiene una inquietud, si usted sufre un tema de violencia, si usted tiene alguna inquietud, quiere saber más sobre sus derechos, sobre estas brechas de desigualdad, que realmente es un tema muy profundo, acérquese al instituto, ahí hay personal sumamente capacitado para atenderle y disiparle muchas dudas. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.